Menorá, tu casa en Israel. La idea de la clase de hoy es estudiar un poco la historia de la guerra de Yom Kippur. ¿Por qué justo la guerra de Yom Kippur? Porque ahora son exactamente 40 años que fue la guerra de Yom Kippur, y de acuerdo a las cosas que se escribieron y lo que sacan los diarios de Israel ahora por los 40 años, está muy claro que fue tal vez la peor guerra que Israel tuvo en su historia. La guerra de Yom Kippur. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a ver con algunos videos, con algunas canciones, que fue un poco la historia de eso. Quiero empezar un poco con mapas que van a ver. Según acá esto tapa. Vamos a empezar un poco antes. Aquí les muestra primero el mapa de lo que es Israel hoy y países musulmanes que tenemos a nuestro alrededor. Sí, que pueden ver la diferencia numérica y la diferencia de territorio que esto significa. Eso por un lado. Después, el sionismo activo comienza hace aproximadamente como casi 130 años atrás, cuando empiezan grupos a inmigrar y en forma continua, porque hubo otros intentos de inmigrar a Israel, de rehabitar Israel, de todo tipo de rabanim en la Edad Media. No fue que desde que se destruyó el segundo templo y desde que Bar Kokhba peleó su guerra contra los romanos en el año 135, no fue que de ahí hasta fines del 1800 no hubo asentamientos judíos. Hubo varios intentos de volver a la tierra de Israel, pero ninguno fue un intento que tuvo continuidad. Los que tuvieron continuidad fueron a partir de 1880. Y el asentamiento judío se fue agrandando hasta que durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra da lo que se llama la Declaración Balfour, que decía que el gobierno británico ve con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Así decía la Declaración Balfour, que se le fue entregada a Rothschild como representante de la comunidad judía, y también como un reconocimiento a Chaim Weizmann, que era un científico, que era un activista sionista, que también ayudó mucho a Britania en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué está este mapa? Porque esto era Palestina. Esto era la región que se llamaba Palestina, y esto es lo que Inglaterra da, esa carta que veían con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Este es el mapa de lo que hoy sería Israel más Jordania. Jordania entero. ¿Está bien? Ahora, segundo. Después, en 1923, los británicos tuvieron un problema con una familia que le tenían que dar a dos hermanos que los dos sean reyes de Arabia Saudita. Entonces uno quedó rey en Arabia Saudita, al otro le dijeron: no hay problema, te damos esta zona. Te damos el Eber Ayardén, la otra parte del Jordán, o sea, del hogar nacional que prometieron los británicos a los judíos, quedó tal vez un tercio aproximadamente de lo que era todo el territorio que se les iba a dar. Hasta hoy en día hay quienes hablan de que la solución con el conflicto con los palestinos, hay algunos que dicen: no, el país palestino ya está establecido. Dicen: el país palestino es Jordania, porque el rey y la élite del gobierno y del ejército en Jordania no son palestinos. O sea, es una minoría que domina sobre una mayoría palestina. Y dicen: algún día los palestinos de ahí se van a rebelar y van a tener su país. Y hay algunos que quieren ver como que ese tiene que ser el país palestino, aunque el mundo en general no recibe demasiado esa opinión.
Dice que Palestina se tiene que crear en los territorios que estaban en dominio jordano hasta el año 67, que eso después lo vamos a ver. Entonces acá tienen marcada lo que es la tierra de Israel en la época del mandato británico. ¿Está bien? La ONU en 1947 hace un plan de partición que propone que las partes en verdes iban a ser para los árabes y las partes que ven acá en amarillo iban a ser para los judíos. Esa es la propuesta, lo que se llama Mapata Haluká, que más o menos la hicieron de acuerdo a las poblaciones, donde había más población judía, donde había más población árabe, y en el Negev no había nada, ni judío ni árabe, pero como los árabes tenían gran parte de este territorio, que son territorios donde ellos tenían población y no querían que a los judíos se vea como tan poquito lo que le daban, también les dijeron, bueno, ustedes tienen toda esta parte, todo el Negev, que era todo el desierto. ¿Está bien? Este es el plan de partición. Gracias a Dios, los palestinos, los árabes no aceptaron este mapa, porque el gobierno provisional de los asentamientos judíos, que era David Ben Gurión con la Sojnut, aceptaron este plan de la partición y están los famosos videos que salen todos a bailar la noche del 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU acepta este mapa. Entonces ellos no aceptan, los árabes no aceptan este mapa, y al otro día de la votación empiezan los ataques internos de los árabes que vivían en todas estas zonas o en estas zonas. Empiezan ataques contra poblaciones judías, contra sotobusim judíos, y más o menos se puede decir que la guerra de la independencia no empieza verdaderamente cuando se declara la independencia de Israel, se empieza un día después de que la ONU declara el plan de partición, porque empiezan los ataques internos. Después de los ataques internos, un día después de que se declara la independencia, Israel es atacada también por los vecinos, por Egipto, es atacada también por Jordania, por Siria, por Líbano, también de Arabia Saudita llegan fuerzas para pelear, también de Irak llegan fuerzas para pelear, que se dice que Israel fue atacada por aproximadamente por 7 ejércitos en la guerra de la independencia. Pero cuando termina la guerra, después de casi un año, y se hace un cese de fuego, este es el mapa que queda en amarillo, queda en Israel, y lo que es interesante, en las partes que estaban destinadas para que sea el Estado palestino, no se declara ningún Estado palestino, sino que esta zona, la Franja de Gaza, la pasa a administrar Mitzrayim, Egipto, y esto que es lo que nosotros llamamos Yehudá y Shombrón, lo pasa a administrar Jordania. Y también hoy en día hay algunos que quieren decir que Israel es un país que conquista. Entonces legalmente Israel conquista. Yo no soy un país que conquista porque Palestina nunca fue un país. ¿Entienden? No existió el país Palestina. Habían territorios que antes de 1917 estaban dominados por los turcos. A partir de 1917 a 1948 fueron dominados por los británicos. Vieron que habíamos visto. De 1948 a 1967 estos territorios fueron dominados ¿por quién? Por Jordania. ¿Sí? Entonces eso es lo que están viendo acá en este mapa. Ahora, ¿por qué los árabes salieron a la guerra? Porque vieron el mapa que empezamos, el gran mundo musulmán árabe. No aceptaban la idea de que haya un Estado que no sea musulmán en el medio del mundo árabe. No aceptaban la idea de un Estado judío en ningún territorio dado. No es que decían, bueno, nosotros dejamos que el Estado judío esté en ciertos territorios, en ningún territorio dado, y la idea era tirar a los judíos al mar. Y no estaba mala la idea, ¿no es cierto? Porque si empujan desde el sur, empujan desde el este, empujan desde el noreste, empujan desde el norte, de todos lados, que parecía, bueno, y el milagro de la guerra, de la independencia sucedió, Israel triunfó en la guerra. Y la cuestión no terminó ahí, después hubo la guerra del 56, que no vamos a entrar ahora, y en el 1967 se veía que Israel iba a ser atacada por Siria y por Egipto en forma muy clara. Egipto, habían tropas de la ONU en todo este lugar, la península del Sinai. Egipto
echa a las tropas de la ONU en 1967, y acá están los estrechos de Tirán, que es la única salida al mar para ir a todo lo que es el oriente de Israel, para ir a la India, para ir a Japón, para ir a China, que es todas las salidas por este lado, para ir a África, que Egipto no deja que barcos de Israel pasen por acá, por supuesto que tampoco deja que barcos de Israel pasen por el canal de Suez, y Egipto se preparaba para la guerra, y en 1967 Israel pensaban que el Estado se les terminaba, en 1967, y Israel también manda un mensaje a Jordania que si Jordania no atacaba a Israel, Israel no iba a tener nada con Jordania. Israel, como prevención, ataca primero a Egipto y a Siria en el norte y a Egipto en el sur. Ataca a Israel primero para no ser sorprendido, y empieza la guerra, lo que se llamó la guerra de los 6 días, porque en total solo tardó 6 días, pero cuando empieza la guerra, Jordania empieza a bombardear Jerusalén, la parte que ellos no dominaban, porque entre el 48 y el 67, la ciudad vieja de Jerusalén estaba en manos de Jordania, por ejemplo. Sí, y otros lugares más de la ciudad estaban en manos de Jordania. Y bueno, Israel sale a la guerra, Israel sale el gran triunfante de esta guerra, que cuando termina la guerra, este es el mapa que vende Israel. ¿Se acuerdan el mapa anterior lo que era? Y esto pasó a ser más del doble. Con el mapa de Israel, que Israel tomó las alturas del Golán, de Jordania, Israel pasó a dominar Judea, Samaria, Jerusalén, Hebrón, ¿sí? Toda esta zona y toda la península del Sinai. Hasta este momento hubo 3 guerras grandes, ¿no es cierto? La guerra del 48, la guerra del 56, que no la estudiamos en este momento, y la guerra de los 6 días. Después de la guerra de los 6 días, acá en Israel se pensaba que Israel era invencible. Esa era la concepción, eso era lo que se pensaba. Ganamos todas las guerras, no nos pueden, hagan lo que quieran, no nos pueden ganar. Numéricamente se sabía que ellos eran muchos más que nosotros. Acá en Israel, en la guerra del 48, en total había 600.000 pobladores. Y en el 67 había 600.000 hombres en edad de guerra solamente. O sea que en Israel había 1 millón y algo de pobladores, o casi 2 millones en el 67, y los árabes eran millones y millones. Ese era el concepto. Acá había una euforia total. La canción Vieron Yerushalayim Shel Zahav, como la canción que es prácticamente nuestro himno del momento. Israelíes empiezan a vivir bien, empiezan a ir al Mar Rojo, a los corales del Sinai, a las playas hermosas y todo eso, y en Israel empieza una concepción de estamos en nuestro mejor momento, los árabes no pueden hacer nada contra nosotros, y ahí vino la sorpresa de la guerra de Yom Kippur. Está bien, ahí vino la sorpresa de la guerra de Yom Kippur, porque por un lado, tanto Egipto como Siria tenían lo que se dice la sangre en el ojo de que nuestro honor como nación tenemos que reivindicarlo. No puede ser que fuimos a una guerra, que la guerra de los 6 días quedó así la guerra, ¿entienden? Como que el orgullo nacional de ellos estaba muy bajo. Por otro lado, algunos de ellos Egipto quería hacer negociaciones de paz, pero Israel tenía siempre como la mano por adelante. Israel no aceptaba hacer negociaciones de paz, de que había que con anticipación comprometerse a cosas, y esa es un poco la información cómo se llega a la guerra de Yom Kippur. Ahora, las informaciones secretas, los servicios de informaciones secretas de Israel, ahora enseguida les voy a empezar a mostrar cosas que van a ver cuáles eran lo que pensaban y cómo estaban en eso. ¿Está bien? ¿Hasta acá están? Sí. Esto con los mapas, que me parece que los ayudó bastante a entender. Y acuérdense que algo muy importante era acá, ven toda esta línea roja, acá había toda una zona de bases de Israel que era como la defensa israelí ante el ataque egipcio, y para pasar de un lado a otro acá no se podía pasar caminando, sino está el canal de Suez, que había que cruzarlo. El canal de Suez es un canal artificial para que los barcos del Mediterráneo, si todos los países que tienen entrada al Mediterráneo, puedan viajar a la India o al Oriente por la ruta más corta, ¿sí? Que esto era el canal de Suez, y las bases israelíes están ahí donde tienen la principal línea roja.
Ahora esto podemos descansar de este. Después vamos a ir un poco a las canciones, pero vamos a ir a esta presentación que nos va a mostrar muy bien. Está en hibrid, pero lo voy a ir traduciendo. Bueno, acá empieza y vamos a ver sobre la guerra de la Yom Kippur un poco. Sí, dice que la guerra empezó con un ataque desde dos secciones. Por un lado, desde Ramat HaGolan con el ejército de Suria, las alturas del Golán, y del Sinai con el ejército de egipcio. Y ahora empiezan a hablar un poco del norte. Dice, Siria salió a la guerra contra Israel porque tenía su voluntad de devolver los territorios que perdieron en la guerra de los 6 días en las alturas del Golán, que es más o menos 1/5 de su territorio. Ahí pueden ver un mapa que les muestra bien dónde están las alturas del Golán. Acá lo vieron, lo que les dije, la guerra de los 6 días, sí, de que había mucha seguridad, de que se creían muy fuertes Israel después de la guerra de los 6 días, y que Israel era duro en las negociaciones en ese momento. Ahora, dice, la sorpresa vino porque había un concepto equivocado con respecto a la información que tenían los servicios secretos de Israel, y puede ser que la información que tenían no fue interpretada como se debía o no fue interpretada a tiempo. Y habían algunos que pensaban que Egipto no iba a empezar la guerra hasta que no lleguen a tener una aviación muy fuerte, porque Israel, ¿cómo ganó principalmente la guerra de los 6 días? Israel destruyó toda la aviación de Egipto cuando los aviones estaban en tierra. O sea, cuando los aviones estaban estacionados en tierra, Israel los destruyó, y todavía cuando fue la guerra del 73, que fue solamente 6 años después, todavía Egipto no había llegado a reforzar su aviación. Entonces Israel decía, no nos van a atacar si no tienen una aviación muy fuerte. Y después decían, y Siria no iba a salir al ejército solo contra nosotros. O sea, estaban equivocados en lo que pensaban, en el concepto que tenían. Entonces acá dice que no había una decisión grande en las personas que tenían que decidir. Acá está David Eliezer, que era el comandante en jefe del ejército, que él decía, puede surgir una guerra, tenemos que llamar a los miluim, o sea, a la reserva israelí, para que no nos quedemos, que no nos sorprenda. Moshe Dayan, que era un general retirado, que había sido también comandante en jefe del ejército de Israel durante la guerra del 56, y había sido también el ministro de defensa en la guerra del 67, o sea, tenía todas las condecoraciones. Él decía, no vamos a volver locos a todo el país, y él decía, las posibilidades de guerra son muy pocas. Entonces, ¿quién tenía que decidir entre si el comandante en jefe del ejército quiere miluim muy fuerte, pero el ministro de defensa dice no? Entonces la que tenía que decir era esta señora, que fue la única mujer en la historia de Israel que fue primer ministro, Roshat Memshalah, Golda Meir. Entonces Golda Meir, ella decidió que no iba a llamar a la reserva y que tampoco iban a hacer un ataque sorpresa como hicieron en el 67 para que no nos ataquen. Esas son las decisiones que se tomaron en ese momento. Entonces, la conclusión de ellos siguieron con estas decisiones, y bueno, y los egipcios nos sorprendieron el Shabbat, 6 de octubre de 1973, a las 13:55, ahí comenzaron los ataques. Estas eran las cantidades, ¿sí?, las cantidades de soldados que tenía cada ejército que participó en esta guerra. Irak también mandó algunos soldados, no quiere decir que vinieron 250.000 soldados de Irak, pero acá nos muestran que numéricamente
los ejércitos árabes. Egipto solo tenía, por ejemplo, nos muestra más tanques y más aviones que Israel. Fíjense en los números, ¿no es cierto? Que acá está Israel, acá está Egipto, o sea, numéricamente eran muchos más que nosotros. Acá muestra un poco cómo fue. Ven, estas son las alturas del Golán, ahí tienen el Kineret. Ven, acá muestran en esta pelea, que esto después vamos a ver un pequeño video. Ven que ahí dice Hativá, les muestro acá. Ven que acá dice Hativá Sheva, que esta era la división 7 de tanques que tenían 70 tanques. Acá los sirios vinieron con 300 tanques. La lucha acá, se dice que esta lucha es la lucha que salvó al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque de estos 70 tanques, cuando la lucha avanzó y avanzó y avanzó, habían quedado 7. Los otros 63 fueron destruidos. Y el comandante que había quedado, cuando le preguntaron por radio cuántos tanques le quedaron, dijo 41 a su oficial más alto. Después de la guerra dijo, ¿por qué dijiste 41? Por si nos escuchaba el enemigo en el tanque, que no escuchen que éramos tan pocos. Pero tal vez no le quiso decir a su oficial superior que estaba todo perdido. Y el oficial que dirigió esta batalla se llama Avigdor Kaalani, que es considerado un héroe de Israel, que después les voy a mostrar en parte la historia de él. ¿Y por qué? Porque él logró en cierto momento... Libro, ¿no? Sí, cuando ustedes estaban en la Marvá, exacto, es ese. Es ese, que cuando tú estuviste en la Marvá es este Avigdor Kaalani que los vino a visitar, y él era el jefe de la Marvá en todo Israel en un momento. Sí, que a él, a Avigdor Kaalani, tal vez le debemos el Estado de Israel como a otros, por lo que hizo en esa guerra, porque en cierto momento él logró que la división de él logró bajar a uno de los tanques sirios que tapó todo el camino al resto de los tanques. Entienden que era un camino muy estrecho y no tenían cómo pasar, porque habían quedado estancados los tanques. Ahí le muestra la batalla. Que el lugar que ellos pelearon se llama Emek Abajá, que sería el Valle de las Lágrimas, que está muy cerca al Hermón. Y en la zona sur había otro grupo más que pelearon, sí, que era 600 tanques sirios contra 100 israelíes de la Hativá 188. La Hativá 188 fue destruida casi totalmente. Que se dice que todos conocen la historia de Kaalani y Hativá Sheva porque ellos sobrevivieron. Pero los de la Hativá 188 casi no sobrevivieron, y ahí les muestran cómo la Hativá 188 es destruida y cómo los sirios avanzan. Ahí vieron que muchas veces hablamos de los milagros en las guerras de Israel. Y acá ven hasta dónde llegó, que llegó casi hasta el Kineret. Hay quienes dicen que los sirios pararon porque pensaban que era una trampa israelí, que ellos avanzaban y nadie los atacaba, nadie les disparaba, o sea que ellos hubieran podido seguir tranquilos, pero ellos se quedaron ahí esperando para ver que no nos estén haciendo una emboscada, que nos dejan avanzar y después de otro lado nos van a atacar. Las caídas, ¿sí?, de la guerra. De Israel murieron 2.656, ¿sí?, personas, de Siria 4.000 y de Egipto 11.300. ¿Sí? Y fíjense la cantidad, el segundo es heridos, y Shbuim son presos de guerra, prisioneros de guerra, que 294 prisioneros cayeron de Israel. Después les voy a mostrar la historia de un prisionero israelí que fue uno de los prisioneros más famosos de esta guerra. Ahora, ¿qué fueron los logros de la guerra? Que el 24 de octubre ya se obtuvo el alto al fuego. ¿Se acuerdan? Había empezado el 6 de octubre. O sea, relativamente 18 días fue esta guerra. No fue una guerra larga y devastadora. Cuando en el norte Tzal llegó a 35 kilómetros de Damasco.
o sea, de la capital Siria, o sea que Israel logró avanzar más allá de la frontera que tenía entre el 67 y el 73, y con Egipto, Israel acá no está, pero con Egipto Israel llegó hasta 100 kilómetros del Cairo, de la capital del Cairo. Ahora, otras cosas más que les quiero mostrar. Un segundo, esto lo vamos a ver después. Vamos a ir un poco también ahora a las películas y a las canciones. Ahora, cuando ven los números, ¿sí? En lo que es en territorio, Israel no fue damnificado. Lo que ven los números de caídos, ven que los otros fueron dañados mucho más que nosotros. Pero en Israel y en Egipto, esto fue visto más o menos como una derrota de Israel. En Egipto hasta hoy en día, no sé si hasta hoy en día, con todas las revoluciones que hubo, un gobierno o el otro, pero por lo menos hasta hace 2 años, festejaban la guerra que triunfaron según ellos en el 73. Porque al principio la guerra era totalmente para el lado de Egipto iba. Y ellos pensaban que estaban ganando la guerra. Y hasta hoy en día ellos están como muy orgullosos de lo que ellos llaman su batalla. Ahora, ¿cómo la guerra se la ganó al fin del cabo? En el norte hubo un héroe que les dije que se llama Avigdor Kaalani. Y en el sur hubo otro héroe que era un general retirado ya, que había sido ya elegido para ser Haber Knesset y que había hecho un nuevo partido político que fundó el partido Likud. Y ese general era... No, Menachem Begin nunca fue general. Menachem Begin dejó las armas cuando se levantó el Estado de Israel. El general ese era Ariel Sharon. Ariel Sharon fue quien tal vez salvó la guerra de Yom Kippur en el sur y quien dio vuelta a la guerra. Y acá nos muestran cuándo dio vuelta a la guerra, cuando Ariel Sharon logró pasar del otro lado del canal de Suez. Y cuando él logra pasar, vieron la península del Sinai, que era bastante larga. Y habían 2 cuerpos del ejército egipcio que habían pasado ya de este lado, pero los 2 cuerpos del ejército egipcio no estaban uno al lado del otro. ¿Qué hizo Ariel Sharon? Pasó entre los 2 cuerpos de egipcio, ¿entienden? Uno estaban a kilómetros uno de otro. Él pasó entre los 2 cuerpos de los soldados egipcios, y él pasó del otro lado del canal de Suez. Entonces, ¿qué se encontraron los egipcios? Que de repente tenían israelín de un lado del canal de Suez, porque Sharon ya había logrado ir del otro lado, y tenía los otros que ya venían atrás de Sharon, que los agarraron del otro lado. O sea, Sharon logró encerrar totalmente al ejército de Egipto, y con eso Israel prácticamente ganó la guerra. Sí. Y Ariel Sharon es recordado tal vez como uno de los héroes de la guerra de Yom Kippur, que él también fue herido. Y hay muchas fotos, después les voy a mostrar tal vez, que él está en la guerra con toda una venda acá. Si buscan Ariel Sharon en la guerra de Yom Kippur. Acá nos muestran un poco cómo fue esto que pasaron. Vamos a ver unas partecitas, no todo, por supuesto. כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 2:30. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים. Este es el ataque egipcio, cuando los egipcios pasan de este lado del canal del Suez. בצהרי יום כיפור תשל"ד, 6 באוקטובר 1973, פרצה המלחמה. 2 ארמיות מצריות חוצות את תעלת סואץ,
מבקיעות את קו הביצורים הישראלי ומכריעות את הכוח הישראלי הקטן שעמד מולם לאורך התעלה. Estos son los festejos de los egipcios que conquistaron de este lado, del otro lado. 2,000 כלי ארטילריה, עשרות אלפי חיילים מצרים, מצליחים בהתקפת פתע למוטט את מעוזי קו בר לב, סמל ביטחונה העצמי של מדינת ישראל. ניסיונות השריון והחי"ר הישראלי לבלום את המתקפה נכשלים. הטנקים הבודדים שהתקדמו לעבר התעלה Dice que los intentos de Israel de parar el ataque fueron un fracaso. Los tanques que se acercaban les disparaban nuevos misiles que tenía el ejército egipcio, y también tenían armas contra aviones que también los aviones de Israel los bajaban. Ven, estas eran las dos divisiones de Egipto que vieron que les dije que una pasó por el norte y la otra por el sur, eran esas dos. בתנאים שנוצרו המצב היה שלא הייתה קיימת לצה"ל יכולת להפתיע את האויב. למעשה רצים קדימה והדבר כמובן גובה מחיר כבד. במצב זה ברור היה שלשנות את פני המערכה אפשר רק על ידי העברת המלחמה לתוך שטחה של מצרים, כלומר לצלוח את תעלת סואץ. Lo que acá dice es que solamente si iban a pasar del otro lado del canal de Suez, iban a poder lograr vencer esta batalla. Y eso es lo que hizo la división de Ariel Sharon. Entienden que logró pasar, y hay una discusión. Acá está, este es Ariel Sharon. Hay una discusión hasta hoy en día si Ariel Sharon hizo las órdenes que les dijeron o hizo lo que quiso, y con eso que hizo lo que quiso salvó al Estado de Israel. Porque hay algunos que dicen que Sharon no recibió la orden de pasar del otro lado y que él desobedeció las órdenes y él pasó incluso del otro lado. Después nadie le dijo nada, porque lo que él hizo ganar la guerra. Pero que a veces que lo que hace un comandante en el campo de batalla a veces puede definir o no un combate. Toba, ¿qué es el comandante? Que él explica de cómo le entrenaba a los soldados, y acá todo lo que estaban preparando para pasar del otro lado del canal de Suez, todo lo que hicieron. ¿Ven algo o no ven nada? No se ve nada. הייתה על הסוללה, אז אינו העינייה, ואז איש ההנדסה ימות. רגע ירידתו או נחיתתו של הטנק מיד עוברה היה רגע מרגש ביותר. שוב, הרבה מאוד זמן אנחנו מתאמנים Ahí muestran, bueno, cómo pasan del otro lado. מפגיזים את כוחות הליווי שלנו. אנו מוסיפים לנוע, ואילו מעבר לרכס נטושים קרבות נגד כוחות האויב. Esto por un lado. Un segundo. Ahora seguimos. Ahora, antes les dije, ¿se acuerdan de Kaalani? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del norte? A ver si es esto lo que les quería mostrar. Este es Kaalani. If ever there was a modern-day counterpart to the biblical story of young David facing down the Philistine giant Goliath, hubo un periodista que quiso hacer una película, un pequeño programa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él comparó a Víctor Kaalani con la pelea de David y Goliat. David y Goliat es el pequeño, el indefenso que logra vencer al gigante. Entonces, él hizo aquí una pequeña película de 14 minutos de David el pequeño, que es a Víctor Kaalani, cómo logra vencer al gigante que era el ejército sirio. Sí. Así se ve hoy en día Víctor Kaalani, sí. Y todo lo que tiene que ver con la historia de los tanques en Israel, toda la historia es él. Él explica que
que los bombardeaban de una forma infernal, sin parar, los aviones, los tanques, y que él veía como uno tras otro de los tanques se iban destruyendo, y que él pidió ayuda que bombardeen a los sirios por el aire, pero no había aviones para bombardearlos. O sea, quedó solo en el campo de batalla. Y acá cuentan que la vida de Kalani, o de dónde salió esa fuerza de Kalani, y él explica que esta historia empezó 6 años antes, en la guerra de los 6 días. Que en la guerra de los 6 días él muestran acá, es como una película de representación de lo que él hizo en la guerra de los 6 días, que él iba en un tanque, y el tanque de él fue, lo que están viendo, fue alcanzado, y cuando un tanque es alcanzado por un misil, por un cohete, es algo terrible, porque el tanque se prende fuego, la gente se prende fuego, mucha gente muere ahí, y era lo que era terrible de esa guerra. Ese es Kalani en el 67. Es como una representación, ¿sí?, de como que él se quema y todo eso, pero como lo vieron ahí, queda vivo, no se muere Kalani, y todo quemado lo rescatan, va al hospital y le hacen 16 operaciones. 16 operaciones le hacen a Kalani para rehabilitarlo de la herida que tuvo en el 67, la piel, todo esto. Y él acá cuenta, ven esto, que 31, en la tzavá hay el puntaje de cómo está tu físico. No cuánto puedes correr, sino cómo es tu salud. Y para estar en lo máximo puedes tener 97. Pero si no tienes 97, hay muchas funciones que no puedes hacer. Y él, cuando los liberan del hospital, le dan 31. Dice, él agarró el papel y arriba del 31 escribió 97 para volver otra vez al tanque, a combatir y a estar como con los soldados. Y así él termina la guerra de los 6 días. Fíjense quién ya era y cómo tenía el concepto esto de pelear por Israel. Entonces él así, de esta manera, vuelve y se encuentra en Yom Kippur, que él era el comandante ahí de toda esta división de tanques. Y él acá cuenta, dice, yo tenía miedo que iba a llegar a la misma situación que tuve hace varios años, o sea que nuevamente me iba a alcanzar algún misil, o no iba a poder dominar mi propio cuerpo. Entonces, bueno, este es Kalani. Ahora empieza a contar lo que pasó en la guerra de Yom Kippur. Dice, él era el comandante de más de 30 tanques. Dice, en 24 horas perdimos 2/3 de los territorios de las alturas del Golán. Y dice que lo que él le habían dicho, que tenía que defender el territorio de los sirios. Dice que 4 días seguidos, sin dormir, lucharon. Dice, en Yom Kippur, el domingo, lunes y martes. Y dice, y el martes casi perdimos la batalla, dice Kalani. Entonces el periodista le dice, lo que Israel soportó no es lógico. Había más de 1.400 tanques sirios que cruzaron la frontera, y Israel tenía dice más o menos 200 tanques. Ahí está explicando esto, que Kalani pidió los refuerzos y no llegaron, y dice, y los sirios tenían métodos para ver en la noche. Hay en el ejército como unos lentes que puedes ver en la noche, entonces veían los tanques israelíes de noche y les dañaban. Los israelíes no tenían eso, y los israelíes disparaban por si de casualidad podían dar a algo. Entonces dice, a la noche de repente pude dañar a un tanque que estaba enfrente mío. Y dice que los tanques sirios apuntaban siempre a donde estaba el comandante de los tanques israelíes. Acá pueden ver los grupos de rescate, lo traumático y lo difícil que era ese momento.
Entonces dice, el martes los cuerpos de Israel casi estaban destruidos. Y ahí Kalani cuenta que generalmente cuando se dispara entre un tanque y otro, se dispara de 3 kilómetros de distancia. O sea que el tanque no te llega al lado. Y dice, y de repente hago girar mi tanque y veo enfrente mío 3 tanques. Y dice, veo enfrente mío, a 25 metros veo 3 tanques. ¿Sabes lo que es 25 metros? Es prácticamente de esta pared un poquito más allá de ahí. Entonces dice, tengo 3 tanques y él estaba solo. Y dice, tengo que decidir, ahí lo ven a Kalani en un programa, contando en la televisión 2 años después, tengo que decidir qué hago. There is a special handle that I move the third main gun to the first tank and I scream, oh my gosh. Dice, hice girar el tanque, inmediatamente 25 metros le digo dispará. Entonces, y el que dispara dice, no sé lo que haces. ¿A qué distancia disparo? Le dice, no importa ninguna distancia, dispara ya, está enfrente a tu cañón, está el tanque. Entonces ahí rápido Kalani, eran 3 tanques, él era uno solo. Entonces dice, rápido, moví al otro y le digo, dispara ya. Segundo tanque, quedaba el tercero. Entonces dijo acá Kalani, cuando giro el tercer tanque, dice Kalani, veo que me está apuntando directo a mi cara. Entonces le digo, dispará. Entonces me dice, no dispara, le dice acá el que dispara. Dice, yo veía el cañón del otro, me mira la cara y está dispuesto ya a dispararme, dice. Ahí le disparó y ahí Kalani... No, ahí Kalani se acordaba lo que a él le había pasado la otra vez. Al final salió, le pudo disparar. Sí pudo dispararle al tercer tanque. ¿Por qué el otro no le disparó más rápido? Ahí otro, ahí tenía... Él dice que sí, Kalani dice muchos Yahá Pratit que él tuvo, ¿viste? Kalani es teimaní, es muy mazortí. This is some kind of a situation how we fought on the Golan Heights during the Yom Kippur. Y después, con Kalani pasó algo más, que en cierto momento él quería avanzar con los pocos tanques que le quedaron y empezó a hablar en la radio y nadie avanzaba con él. Todos tenían un miedo terrible y él los convence hablándoles y dándole mucho de... Y hablándoles de la importancia de lo que ellos estaban haciendo y todo esto, que los convence de esa manera. Y acá dice que si los sirios habían pasado ese lugar donde estaban, no hubiera nada que los hubiera detenido de conquistar Tiberias, el Galil y avanzar ya dentro de Israel. Ven acá como David y Goliat. Ven que Bueno, esta es la historia de que al principio no lo querían escuchar cuando él decía seguir peleando, ¿sí?
התחילו לנו לקדימה, הלבטתי שאגה לתוך הרשת, מה אני לא מזהה בגדוד שלי? פחדנים! Kahalani had faced death in 1967 and survived, just as David had once faced down a bear and a lion that attacked his sheep. With their common experience, and born on their shared faith in God to fight on their behalf, both young men refused to bow to fear. Dice que tanto los dos hombres jóvenes se negaron a rendirse al miedo, tanto David como Kalani, ¿sí? Que eso es la comparación que hizo. Ahora, en ese momento también era un momento en Israel que se lo tomó muy difícil. Ustedes vieron parte de las imágenes, y el que está ahí es algo traumático de por vida, y no había persona que no conocía a alguien que murió prácticamente. Era un país pequeño Israel de ese momento, casi 3.000 muertos, miles de heridos, y la sensación de que pensábamos que estaba todo bien y nos sorprenden en la mitad de Yom Kippur, y todo eso fue algo muy difícil. Soldados que se los llevaron presos de guerra. El soldado, tal vez uno de los soldados más famosos que cayó preso de guerra, que les preparé esto un segundo, es este, es Hillel de Mutzaba Mesach, que la historia de él es una historia de mucha emuná, de mucha fe. Hillel era un soldado de Yeshivat Esder, que estudiaba Torah y también iba al ejército, y él estaba ellos fueron enviados a una posición norte, ahí cerca al canal del Suez. Entonces Hillel estaba conversando con otro soldado que se llama Ari Gassner, y de repente hablaban de la yeshiva en la cual estudiaron, y después empezaron a ver lo que pasaba en la guerra, y dijeron: la situación es muy difícil. Dice Hillel: fíjate la cantidad de que somos de sanos, la mayoría de los que están acá están todos heridos, y ahora solo 15 soldados quedamos que estamos sanos sin ningún tipo de herida, dice Hillel, en la conversación que ellos estaban haciendo después de que ya tuvieron una ola de ataques, ¿no? Y su amigo Ari le dice: no te preocupes, esto no puede ser más de una semana. Y dice: en Simchat Torah ya vamos a estar en casa, cuando todo esto va a estar atrás nuestro. A mí me tocó estar en una guerra de Israel, en la segunda guerra del Líbano, en el 2006. Yo era soldado en el cuerpo de reserva de los paracaidistas. Y cuando estás en la guerra, pensás que en cada momento la guerra se termina, porque los diarios dicen: estos están en negociaciones, empezaron las presiones de Estados Unidos y las presiones de Europa para que haya un cese del fuego, que esto no continúe. Pero mientras, por un lado está la diplomacia y por otro lado están los soldados que están en el campo de batalla o están esperando. Mi regimiento justo nos tocaba esperar o ir hasta la frontera en el Líbano y volver. 3 veces nos tocó de estar en la frontera apenas de pasar. Una vez estuve a 30 metros de pasar la frontera y nos hicieron volver cada vez. Entonces, bueno, ellos pensaban que en una semana ya se terminaban. Entonces empezaron a estar en silencio. Entonces sí les dijeron... Pensaban que algo estaba por pasar. Entonces ellos dijeron: tal vez vamos a decir Teilim. Estamos acá esperando a ver qué pasa con los egipcios, a ver si nos atacan. Tal vez digamos Teilim, dijo Hillel. ¿Teilim?, preguntó Ari. Sí, Teilim, dijo Hillel. Ari le pregunta: ¿vos sabés los Teilim de memoria? Porque ellos que tenían que hacer, ver que no avanzaban los egipcios, a atacarlos, a dispararles. Entonces le dice: ¿sabés Teilim de memoria? Le pregunta, dice: ¿sabés qué? Yo sé los psuké de Simbra, que son los Teilim que nosotros decimos cuando en la tfilá. Eso me lo sé de memoria. Entonces, bueno, está bien. Entonces le dice Hillel: ¿tenés algo mejor para hacer que haces tantas preguntas? Entonces Ari dijo: no, verdaderamente no. Entonces empezaron a decir Mismoret Teilim.
Entonces al principio decían cada uno para él los Teilim y después decidieron mejorar el sistema de cómo iban a decir los Teilim. Cada uno leía un capítulo en voz alta y el compañero lo repetía en voz baja para él. Pero los ojos siempre estaban a ver qué es lo que está pasando en el frente a ellos. Y entonces así una vez Ari decía los Teilim y una vez Hillel decía los Teilim. Y cuando estaban ellos diciendo Teilim, los egipcios renovaron los ataques a la posición que ellos estaban y empezaron a caer misiles, ¿sí? Empezaron a caer misiles en la base que ellos estaban. Incluso veían ellos que grupos de comando egipcio intentaban entrar dentro de la base, dentro de la posición que ellas estaban. Los soldados que estaban ahí en la posición de él lograron que el comando no logren entrar, pero veían que se acercaban los tanques de ellos. Entonces llegó el momento de ir de decir Teilim. Y él de repente escucha que Ari del otro lado de la posición que ellos estaban le grita: Hillel, Hillel, vení rápido, fíjate lo que pasa. Hillel corrió y los pelos de él se pusieron de punta. Vio que una caravana de tanques y camiones venía directamente hacia ellos, o sea, una caravana de tanques egipcios. Y dice, y no había nada que podía obstruir el camino entre estos. Ellos estaban solo unos momentos. Entonces Ari y Hillel se sintieron solos. Y entonces pensaron que estos son los últimos momentos de la vida de ellos. Y ellos empezaron a decir... Ari empezó a decir, con un humor negro, empezó a decir: el Rosh Yeshiva seguro va a venir a nuestra casa a consolar a nuestras familias que nosotros caímos en esta guerra. Empezó ahí a decir Ari. Y cuando Ari no termina de decir esto y se pone a llorar. Y también Hillel se pone a llorar y Hillel no podía casi decir una palabra. Entonces Hillel decidió ahí decir un perek más de Teilim, tal vez su último capítulo. Hillel miró hacia adelante y decía: todo el tiempo que esta caravana, hasta que llegue a nosotros, voy a decir el perek de Teilim despacio, despacio, palabra por palabra. Y dice que en ese momento sintió por primera vez en su vida lo que era una verdadera tfilá, cuando el corazón intentaba entender cada palabra y palabra que salía del corazón. Y empezó a decir el mismor que se dice entre Ashrei y Ubaletzion, que es la Menatzeach Mismor le David, Yancha Hashem beyom tzara, Isabeja Hashem Elohei Yaakov, Ishlach Ezrecha mikodesh umitzion Isadeka, que es, dice, te va a contestar Hashem en el día de tu dolor y te va a elevarte el nombre del Dios de Jacob y te va a enviar tu ayuda desde Kodesh, y desde Zion Hashem te mandará Sad, te mandará tu ayuda. Y cuando llegó al final del capítulo, paró un momento y después, con un despertar terrible, Hillel gritó totalmente: Ele berejev vele basusim banachnu beshem Hashem Elokeinu naskir. Dice, ellos van a venir con sus carros, ellos van a venir con sus caballos, pero nosotros vamos a hablar en nombre de Dios. Que es lo que dice el perek de Teilim. Dice, Ema karu benafalu, estos van a caer finalmente, benachnu kamnu benitodad, y nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a alentar. Hashem Oshia melech yanenu beyom korenu. Hashem nos va a salvar, Hashem nos va a contestar en el día que lo llamemos a él. Entonces, cuando salieron esas palabras de Hillel, se escuchó un trueno terrible. Y de repente el tanque ese que veía frente a sus ojos voló en pedazos. Y los camiones que estaban atrás de ese tanque egipcio también volaron en pedazos.
Entonces cuando estos aterrizaron se prendieron en llamas totalmente los egipcios y ellos no creían lo que estaban viendo. Y todo el convoy que venía de los egipcios empezaron a escaparse e irse para atrás. O sea, en ese momento él y todos sus compañeros que estaban ahí se salvaron. ¿Qué había pasado? Parece que en un ataque anterior otros egipcios pusieron por ahí todo tipo de minas para que después los israelíes no los vengan a atacar. Y los otros egipcios que vinieron después de ellos no sabían de esto. Y esto fue lo que sucedió. Mutzab Netzach, donde estaba Hillel, finalmente se rindieron. No es que cayó, vieron que no lo podían mantener más, se rindieron y fueron presos de guerra. Y Hillel salió preso de guerra con el Sefer Torah. Y así él llegó a Egipto. La foto de él fue sacada antes de que llegue a Egipto. Esta foto dio vueltas en todo el mundo. Y Hillel fue uno de los símbolos de la guerra de Yom Kippur. Tuve el zhut de una vez con un grupo de estar en el kibutz Bet Rimon, donde Hillel era el rabino del kibutz en el año 92, y que Hillel nos cuente su historia por él mismo. ¿Sí? Y bueno, tal vez esto es algo que les quería dejar de la guerra de Yom Kippur. Lo último que les muestro mientras me voy, porque ya tiene que venir el moré, es la canción que pasó a ser el himno de esta guerra, que es Unetane Tokef, que es la tefilá, y como es lo que pasó en Yom Kippur, quién se queda y quién se va, pasó a ser como un himno. Y Tzal hicieron una película con el Hazán principal de la Tzavá sobre esto, que habla de Yom Kippur, de la guerra y de lo que ahí sucedió, ¿no es cierto? Que es la tefilá. Cantando es el Hazán principal de Tzal. Tzal tiene también un Hazán oficial para todo tipo de actos. Y bueno, este es Kalani, ¿ven? El mismo Kalani de antes que veían. Y bueno, ya... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿El Hazán? No, la película. Esta no es una película, es un Etani Tokef. Lo tienen con el Hazán principal de Tzal, que lo filmaron en la sinagoga, en la sinagoga grande de Tel Aviv. Hicieron
hicieron esta filmación y es muy sentimental porque combina lo que es la tefilá principal de Yom Kippur, el que muere, el que vive, con los hayalim, con las imágenes, y la melodía que está cantando fue compuesta 20 años después de la guerra de Yom Kippur por alguien del kibutz Bet Hashita, que 11 jóvenes del kibutz de Bet Hashita murieron en la guerra de Yom Kippur. Entonces esta manguiná es muy especial, que es la manguiná que se escribió especialmente en recuerdo de los soldados que cayeron en la guerra de Yom Kippur. ¿Está bien? Hasta aquí lo pueden seguir viendo. Es tan emocionante que no podemos parar. No, Mahon Ora, tu casa en Israel.